Buen día, mi nombre es Jaime Draque Figueredo, trabajo bajo la dirección del doctor Walter Verón y de la doctora Valeria Saleri. Vengo a presentarles el trabajo titulado Caracterización del tráfico intracelular de la proteína M1 del virus influenza A durante la etapa tardía del ciclo infectivo. Este es el trabajo relacionado con mi tesis doctoral. Y bueno, a modo de introducción, primeramente me gustaría enfocarles en lo que es el virus influenza, que es un virus perteneciente a la familia Orthomyxoviridae. Es un virus envuelto, tiene 8 genes que codifica para 11 proteínas y su genoma es segmentado y de polaridad negativa, es decir, que va de 3' a 5'. ¿Por qué estudiamos influenza? Porque es uno de los principales causantes de epidemias estacionales y esporádicas, de la gripe. Y además, ¿por qué estudiamos tráfico intracelular de proteínas virales? Porque esto nos servirá para identificar targets terapéuticos que, bueno, son importantes para combatir el virus. Por otra parte, bueno, el virus entra a la célula por endocitosis mediada por receptor. Después de esto, básicamente lo que hace es replicarse en el núcleo de la célula infectada, y después de esto tiene que salir el genoma del virus y ir hacia la zona de budding y salida en la membrana plasmática. Para que este paso de salida del genoma viral del núcleo hacia el citoplasma se concrete, es necesaria la presencia de la proteína de cápside M1. M1 lo que va a hacer es unirse a las ribonucleoproteínas que unen al ARN viral y mediar el reconocimiento de estas partículas, digamos, de estos complejos, por señales de los poros nucleares. De esta manera se conoce que sale el genoma del núcleo y este se asocia a vesículas RAP11 positivas. Bueno, como ya les había comentado, bueno, ¿por qué es importante estudiar M1? Porque es una de las proteínas que juega un rol fundamental durante la infección, tanto en la etapa temprana de la entrada del virus, como en la replicación, como también en la salida del virus, ya en la parte donde se encuentran todos los componentes que van a formar la partícula viral en la membrana plasmática. M1 es una proteína de traducción citosólica, pesa alrededor de 25 kilodalton, y bueno, como les había comentado, una de sus funciones, además de unirse a las ribonucleoproteínas, es unir ARN viral, media la salida de genoma viral del núcleo, determina bueno, la morfología del virión. Y entre una de sus funciones fundamentales también es funcionar como andamio, ya que promueve la unión de las colas citosólicas de las proteínas estructurales del virión, hemaglutinina y neuraminidasa. Bueno, a partir de esto, y como no se conoce, digamos, o sea, solo se conoce, está bien establecido el mecanismo de tráfico de las ribonucleoproteínas virales hacia la membrana plasmática, y no, ha sido bien descrito el mecanismo de tráfico de M1, nosotros tenemos como hipótesis la siguiente: la proteína M1 de influenza A se transporta hacia el sitio de ensamblaje viral en compartimentos vesiculares con características endosomales. Para desarrollar esta hipótesis nos propusimos como objetivo general caracterizar el tráfico intracelular de la proteína M1 del virus influenza A durante la etapa tardía del ciclo replicativo. Y bueno, para desarrollar este objetivo general después nos propusimos 2 objetivos que les desarrollaré a continuación. Las metodologías fundamentales para desarrollar esta parte de la tesis, primero fue la amplificación de los stocks virales, tanto en huevos embrionados como en cultivo celular, y después se procedió a titular, digamos, estos virus obtenidos mediante el TCA-D50, que no va a ser más que el cálculo de la dosis infectiva media en cultivo celular. También para desarrollar para los experimentos desarrollados en este trabajo fueron de transfección e infección en células HeLa, y los resultados se observaron por microscopía confocal de fluorescencia y también por Western blot. Y bueno, ahora vamos con el primer objetivo, que no fue más que determinar la distribución intracelular de la proteína M1 durante la etapa tardía del ciclo replicativo de influenza. Para ello, primeramente, fuimos a lo que ya se conocía. Bueno, ¿qué localización intracelular tendrán las proteínas M1 y NP durante la etapa tardía del ciclo infectivo? Y bueno, como ya les había mencionado anteriormente, cuando salen las ribonucleoproteínas del núcleo, digamos, hacia el citoplasma, se conoce que se unen a vesículas RAP11 positivos.
Y bueno, quisimos saber si M1 tenía esa misma localización durante las etapas tardías del ciclo infectivo, y lo que vemos acá es una infección de células HeLa y una incubación por 24 horas. Después marcamos por inmunofluorescencia las proteínas M1 y NP y vimos que a etapas tardías del ciclo infectivo no tenían la misma localización característica. Por tanto, pasamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo será la distribución de M1 a lo largo del tiempo? Y marcamos tiempos tempranos, medios y tardíos de la infección, donde vemos que a las 10 horas posinfección, M1 muestra un patrón vesicular. Y bueno, a raíz de eso nos preguntamos, ¿dónde estará M1? Y si tendrán, digamos, las RAP GTPasa asociación con el tráfico de M1. ¿Por qué usamos las RAP GTPasa? Porque se conoce que son marcadores de compartimentos intracelulares específicos cuando están unidas a GTP. A raíz de esto hicimos un screening donde usamos 43 proteínas RAPs con sus mutantes positivas y negativas respectivamente, y obtuvimos como resultado que M1 se encuentra colocalizando de manera parcial con el marcador de endosomas tardíos RAP7, y por otra parte también obtuvimos que M1 se encuentra colocalizando de manera parcial con el marcador de endosomas tardíos RAP9. Y bueno, de esta manera establecimos que M1 se encuentra en endosomas tardíos. También a raíz de estos resultados quisimos observar si también se encontraba en compartimentos con características lisosomales, y hicimos una colocalización, digamos, con LAMP1, que es un marcador de lisosomas, y también vimos que se encontraba colocalizando de manera parcial con los lisosomas. A raíz de esto, quisimos saber si el transporte asociado a microtúbulos de estas vesículas afectaba, digamos, bajo infección, o si eran vesículas que se transportaban, digamos, normalmente bajo la acción del citoesqueleto celular de microtúbulos. Y lo que observamos básicamente es que cuando afectamos el transporte vesicular mediado por microtúbulos, se afecta el fenotipo de M1, lo cual nos quiere decir que, bueno, M1 se transporta en vesículas clásicas, endosomas tardíos y lisosomas. Y bueno, a raíz de esto también jugamos un poco con la fisiología de estos compartimentos. Le afectamos el pH con un inhibidor específico de la ATPasa vacuolar, bafilomicina 1, y usamos para censar el pH lisosomar la isotracker red, que es un agente que emite fluorescencia a pH ácidos, como el de los endosomas tardíos y los lisosomas. Y lo que observamos básicamente es que M1 se encuentra colocalizando de manera parcial con compartimentos tardíos acídicos, y por otra parte lo que podemos observar es que M1 cambia su distribución cuando se utiliza. Queríamos apagar la luz para que pudiera mirar la televisión para todo. Toma, una birra por esto. Sí. O sea, apagó la compu. Bueno, esto se edita, ¿no? Esto se edita para que no... No era mencionado, sino pasaba... La frutilidad de todo. No sé qué está todo. Un pequeño sabotaje por parte de los organizadores del seminario. ¿No?
Bueno. Sí, es un virus infectivo. Pasa que no expliqué esto por cuestiones de tiempo, pero el receptor del virus son los glicolípidos y las glicoproteínas de la membrana plasmática, porque se une a residuos de ácido ciálico, la hemaglutinina. Entonces, por eso, básicamente puedo infectar en cualquier tipo celular que presente estos residuos en su superficie. 2. En realidad, claro, pero claro, pero supuestamente son cepas atenuadas. No, por suerte no tienes FP ni nada, y son cepas que han sido utilizadas en el laboratorio y por ahí están, no son tan efectivas. Por lo general, cuando pasas patógenos mucho tiempo en cultivo celular, es como que pierde la patogenicidad. ¿Dónde se pueden apagar? No, igual, ya te digo, a mí ni medio drama este. ¿Cómo? Yo entiendo estas cosas. Ya funciona el Zoom, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, como les estaba diciendo, cuando usamos Lysotracker Red, que es el agente que tiñe los compartimentos tardíos acídicos, se observa una colocalización parcial con estos compartimentos y a su vez cuando usamos bafilomicina A1 vemos que M1 pierde su localización característica. O sea, pues de esto podemos concluir con que la localización de M1 en estos compartimentos es dependiente, perdón, de su pH. Y a raíz de que encontramos que M1 que encontraba, o sea, de este supuesto, donde encontramos que M1 a etapas tardías se encontraba colocalizando con estos compartimentos de características acídicas y también que se conoce que son degradativos, quisimos ver qué pasaba con la expresión de M1 en el tiempo. Para eso les muestro acá este inmunoblot, donde vemos que a las etapas tardías del ciclo infectivo, tanto 10 horas como 20 horas, M1 no sufre modificación alguna. Y bueno, a partir de todos estos resultados anteriormente planteados, les podemos concluir con que la proteína de calcio de influenza virus trafica asociada a compartimentos intracelulares tardíos, con que el pH de los compartimentos endolisosomales es fundamental para la localización de M1, y por otra parte también podemos decir que la expresión de M1 no se afecta durante la etapa tardía del ciclo infectivo. Por otra parte, a partir de este resultado obtenido con M1, quisimos ver qué pasaba si se modificaba la acidez lisosomal con otras proteínas de influenza para las cuales teníamos anticuerpos en el laboratorio. En este caso usamos las proteínas mayoritarias que forman la estructura de virión, y lo que vimos básicamente es que a etapas tardías del ciclo infectivo, tanto 10 horas como 25 horas, la única proteína que se ve afectada a su fenotipo cuando se modifique el pH de los compartimentos endolisosomales es M1, las demás no sufren ninguna modificación. A raíz de esto, nos propusimos como objetivo 2, ¿no?, determinar la función de los compartimentos intracelulares asociados al tráfico M1 en la salida del virus. Y bueno, para esto hicimos un Western blot de células donde usamos bafilomicina, digamos, para inhibir el pH de estos compartimentos. Evaluamos la expresión en el medio extracelular, o sea, la expresión de M1 en el virus que sale del medio extracelular, y bueno, como control el input en la célula. Y lo que observamos es que en células tratadas es prácticamente indetectable la salida de M1 con virus, o sea, de virus, perdón, con M1 incorporado al medio extracelular. Por otra parte, a partir del resultado que ya teníamos, con que se veía un poco afectado el transporte de
de M1, digamos, en las células tratadas con nocodazol, quisimos hacer más o menos un experimento con el mismo diseño que el anterior, pero esta vez usando como inhibidor nocodazol. Y se ve en este caso que sale un poco menos de virus con respecto al control sin tratar con nocodazol, de virus con M1 incorporado, perdón. Y bueno, de esto podemos concluir que el nocodazol no es tan determinante para la salida de M1 con virus con M1 incorporado como la filomicina. Y bueno, como modelo mecanístico de mi trabajo, determinamos, ¿no?, para etapas tardías del ciclo infectivo, que una vez que se produce la salida de los RNA virales y sus proteínas asociadas hacia el citosol, estas se asocian a microtúbulos en el ENTOC y a vesículas que transportan por microtúbulos, mientras que M1 aparece se disocia y se transporta hacia el sitio de ensamblaje viral hasta debajo de la membrana plasmática en endosomas tardíos y lisosomas con características acídicas. Y por este mecanismo podemos especular nosotros que influenza utiliza, digamos, los endosomas tardíos y los lisosomas para transportar a M1 hacia el sitio de ensamblaje viral y que se produzca la liberación y salida de viriones. Como conclusiones de esta parte de mi trabajo, podemos plantear que el tráfico de otras proteínas virales de influenza no se ve afectado cuando se modifique el pH de los endosomas tardíos y lisosomas, y por otra parte, que la modificación del pH endosomal durante la etapa tardía del ciclo replicativo afecta la liberación de viriones con M1 incorporada en su estructura. Como perspectivas a futuro de este trabajo, lo que tenemos en curso es el cálculo del TCID50 para determinar si se forman viriones funcionales cuando se modifique el pH de los compartimentos tardíos. Por otra parte, también queremos hacer un PCR para determinar a partir de sobrenadantes de células infectadas y tratadas y sin tratar con bafilomicina. Queremos determinar si los viriones que se forman incorporan los 8 segmentos del genoma viral. Por otra parte, queremos hacer también, que eso está en curso, microscopía electrónica de transmisión para observar el posicionamiento y la formación de viriones en la membrana plasmática de las células infectadas y tratadas con bafilomicina 1. Y por otra parte, queremos hacer también microscopía inmunoelectrónica para determinar las características fenotípicas de los compartimentos tardíos a los que se asocia M1, así como la ubicación topológica de M1 cuando está asociada a estas vesículas. Como el resumen de actividades de mi tesis, consideramos que estamos en un 75% de avance. Como objetivo número 1 creemos que está cumplido en su totalidad y bueno, el nuevo objetivo viene cumplido parcialmente. Tengo una pasantía en el CIVISI en Córdoba. Bueno, tengo estas presentaciones a congresos como autora principal y bueno, tengo otras 5 más como coautora. Y por ahí tengo los cursos básicos de Proviol en conjunto con otros realizados. Y bueno, muchas gracias por escuchar y perdón por el inconveniente. Muchas gracias, Aimé. Gracias.